Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva cápsula de la red temática Conducta Saludable con Deporte de Calidad, Redeca. Agradecemos su interés a esta videoconferencia dirigida por la experta en el tema, la maestra Gabriela Molina Bedoya, psicóloga independiente y miembro de la red temática Conducta Saludable con Deporte de Calidad, Redeca. En esta ocasión vamos a tener el tema Deporte Infantil Juvenil, haciendo equipo con entrenadores y padres de familia. Gracias por su atención. Bienvenida a Amanda también por ahí. Bienvenida, maestra Gaby. Pues vamos a empezar con esta videoconferencia. Les invitamos a que nos visiten también al canal de Redeca, que está allá en YouTube. Esta videoconferencia se va a colocar ahí también en nuestro canal. Y ya tenemos por ahí colocadas algunas más cápsulas que hemos realizado. Pues entonces cedo lo que es, voy a dejar de compartir por aquí y le voy a ceder la presentación a la maestra Gaby. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias, muy buenos días para todos los que nos están acompañando en esta cápsula. Voy a compartir mi pantalla para que todos tengamos acceso al material que vamos a revisar el día de hoy. Comienzo abriendo la presentación en la que nos vamos a ir guiando en el tema de hoy, que ya lo comentó el doctor González. Y bueno, vamos a comenzar de lleno con el tema. Es un tema que en lo personal me llamó mucho la atención. No es el único en el que he trabajado, pero sí es en el que más he tenido oportunidad de obtener aprendizajes, y es por eso que hoy estoy compartiéndolo con todos ustedes. Bueno, les doy la bienvenida y muchas gracias por compartir este espacio. Les comparto entonces el objetivo de la cápsula, que es dar a conocer a la psicología del deporte como una ciencia de apoyo y de asesoramiento para padres, entrenadores y deportistas, niños, adolescentes, jóvenes. ¿Sí? Después vamos a entrar un poco con lo que es una definición de psicología del deporte. Es una definición otorgada por la Asociación de Psicología, la Asociación Americana de Psicología, y esta dice que la psicología del deporte es un estudio científico de todos aquellos factores psicológicos que se asocian a la participación y al rendimiento en el deporte, el ejercicio y otros tipos de actividad física. Sí, eso nos queda claro, que entonces la ciencia tiene intervención en un amplio espectro de áreas, y es por eso que es beneficioso para todas esas áreas que pueda intervenir la psicología del deporte. Luego vámonos con ¿quién es el psicólogo del deporte? Bueno, este personaje por muchos no conocido, pero quienes sí lo conocen, es importante que definamos y que dejemos claro en esta área en particular del deporte de iniciación qué puede hacer. Bueno, este personaje es el responsable de guiar la formación, el aprendizaje y el desarrollo de habilidades psicológicas en los deportistas. A esto en psicología del deporte le llamamos intervención directa, es decir, que el psicólogo interviene o trabaja directamente con los deportistas, ¿sí? Y por el otro lado tenemos también que orientamos y apoyamos a entrenadores y padres de familia, y a esto le llamamos la intervención indirecta. ¿Por qué indirecta? Bueno, porque intervenimos a través de estas vías que son los padres y los entrenadores y todo aquel, toda aquella persona que tiene relación con los deportistas, y a través de estos es una manera menos directa, ¿sí?, de llegar a ellos, ¿no? Es una intervención que usualmente no es como la preferida de los entrenadores o de los padres, ya que en general los padres y los entrenadores suponen que trabajando de manera directa con el deportista es como
como va a haber mejores resultados y muchas veces piensan que es la única persona con la que tenemos que trabajar, ¿no? Y sin embargo, el trabajar con padres y entrenadores en el deporte de iniciación es muy importante porque estas dos figuras tan importantes influyen de gran manera en el proceso de entrenamiento mental con los jóvenes y con los niños, ¿no? Muy bien, luego vámonos un poco a dar a conocer las áreas de intervención en las que trabaja la psicología del deporte. Brevemente, son 3 grandes áreas y dentro de cada una de ellas hay otras subáreas. Por ejemplo, tenemos el deporte de alto rendimiento, que puede ser deporte profesional, de alto rendimiento y otros niveles del rendimiento, ¿no? Luego tenemos el área número 2, que es la que hoy corresponde a nosotros estar hablando, que es el deporte de base, ¿sí? Que es base, quiere decir que de ahí se parte, que se inician los niños y los jóvenes a edades tempranas, ¿sí? Y este deporte puede ser tanto competitivo, en donde los chicos desde edades tempranas, por ejemplo la gimnasia desde los 3, 4 años, ya están en etapas competitivas, ya entran en competencias y buscan, por ejemplo, clasificarse y buscar encontrar o lograr resultados, ¿no? Y por el otro lado está el deporte formativo, que es más recreativo y de desarrollo de habilidades de todo tipo. Y obviamente pues está la actividad física y el deporte escolar y universitario. Y por último tenemos el deporte de ocio, deporte por salud y tiempo libre, que es el recreativo, deporte para todos y el deporte para poblaciones con necesidades especiales, ¿sí? Que puede ser personas de la tercera edad o personas con capacidades diferentes. Bien, continuamos entonces con la siguiente diapositiva y es importante que en nuestro caso definamos un poco lo que es el deporte de iniciación. Y entonces tenemos que este tipo de área en el deporte es un campo muy específico de desarrollo psicosocial básico para niños y adolescentes, entendiendo esta área de deporte de iniciación como no como actividad competitiva, sino como una actividad lúdica y de formación integral, ¿sí? En donde el aprendizaje, la motivación, la interacción social y el disfrute con la actividad que practican los deportistas son aspectos prioritarios, son relevantes, son los más importantes. A excepción, obviamente, de cuando se trata de deporte competitivo a edades tempranas, en donde tiene naturaleza, digamos, similar, pero los objetivos que se persiguen y la manera de trabajar desde distintas áreas, tanto en lo físico, táctico, técnico, psicológico, etcétera, es completamente diferente. Continuando, bueno, pues tenemos que el deporte nos ofrece una excelente oportunidad formativa y esto nos define el hecho de que el deporte a edades tempranas generalmente se asocia a lo que es saludable, ¿sí? Y a lo que es formativo, a lo que es lúdico, es decir, que permite que los chicos se diviertan y que a través de divertirse aprendan y desarrollen habilidades generalmente psicosociales, ¿no? Sin embargo, cuando se trata de deporte competitivo a edades tempranas, el deporte también tiene otra cara, ¿no? Y es importante que lo conozcamos. Cuando se trata de deporte competitivo, implica un alto nivel de esfuerzo, es de alta exigencia, por lo tanto requiere mucha disciplina y sacrificio no solo por parte del deportista, sino por todos aquellos que lo acompañan. Por ejemplo, los padres de familia, que son figura central en que un chico pueda cursar con éxito su etapa deportiva y la pueda culminar también con éxito, ¿no? Después, esto que voy a presentar a continuación con esta diapositiva es muy importante porque nos permite tener
y analizar una radiografía de cómo los elementos, las figuras que participan en el escenario deportivo de un joven, todas tienen un rol muy importante, diferente y sin embargo complementario, ¿no? En psicología del deporte lo podemos llamar triángulo deportivo y entonces tenemos en la parte central, porque interactúa con todos, tenemos la figura del psicólogo deportivo. Luego tenemos a los papás de hijos deportistas. Tenemos al entrenador, que a su vez es también formador, no importa si se trata de deporte recreativo o de deporte competitivo, es formador de todos modos. Y obviamente los niños y los jóvenes deportistas. Obviamente todos estos personajes en constante interacción y comunicación. Y el objetivo final y en la interacción de todos estos personajes es buscar la satisfacción de los niños y los jóvenes con su experiencia deportiva. Ese debería ser nuestro objetivo y por lo tanto eso es lo que nos lleva a trabajar en equipo, que es el tema con el que partimos con esta plática, ¿no? ¿Cómo hacer equipo? El entrenador y los padres para favorecer y para promover que nuestros hijos puedan obtener satisfacción a través de la experiencia deportiva, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Bien, tenemos a los padres y a las madres de familia, que son obviamente partícipes importantes de este escenario cuando tienen hijos deportistas. Y bueno, entonces, ¿qué sucede cuando mi hijo o mi hija practica un deporte? Muchos nos preguntamos, ¿yo cómo puedo ayudarle? Bueno, esa es una pregunta que vamos a ir resolviendo sobre la marcha, y otra pregunta que nos puede brincar o que deberíamos hacernos es, ¿qué me motiva a apoyar a mi hijo o a mi hija a iniciarse o mantenerse en un deporte? Hay que analizar muy bien los motivos que me mueven o que me llevan a hacer este apoyo con mi hijo. Otra pregunta que podemos hacernos es, ¿qué objetivos tengo como papá, como mamá de un hijo deportista? Y una vez que nos contestemos esta pregunta, deberemos ser cuidadosos de que los objetivos de nosotros no sean los objetivos de nuestros hijos. Deberemos ser muy conscientes y muy respetuosos de que nuestros hijos tengan sus propios objetivos, porque es él o ella quien actúa directamente en el escenario deportivo y es él quien lo va a sufrir o lo va a disfrutar en la medida en que nosotros le permitamos ser y lo acompañemos en el proceso, haciendo el rol de papá que nos corresponde, ¿no? Bien. Entonces, con esto nos queda claro que los papás también jugamos, que los papás tenemos un rol súper importante en la vida deportiva de nuestros hijos y obviamente en otras áreas de la vida de ellos, ¿sí? Bien, si nosotros también jugamos, ¿cómo podemos ser parte del equipo que hablábamos en nuestro tema principal, ¿no? Bueno, podemos hacer equipo apoyando al entrenador y permitiendo que éste haga su trabajo, comprendiendo que en la cancha y en los entrenamientos, en las competencias, la autoridad es el entrenador. Es él quien pone las reglas, es él quien otorga permisos y organiza la manera en que van a estar funcionando los deportistas. Como padres, a veces podremos estar de acuerdo en esto, a veces no. Sin embargo, en el caso de que no estemos de acuerdo, podremos buscar obviamente la oportunidad de hablar con el entrenador y manifestarle tal vez nuestro desacuerdo, pero no en un momento en el que una competencia esté en juego o no enfrente de nuestros hijos u otros padres o los demás deportistas, ¿no? También podemos ser parte del equipo siendo un padre o una madre para nuestro hijo o hija. ¿Por qué? Pues porque entrenador ya tiene uno.
¿sí? Nuestro hijo necesita a sus padres acompañándolo, entrenador ya tiene uno. Entonces, cada uno es muy importante que desempeñemos el rol que nos corresponde y que lo hagamos bien. Bien, entonces, otra manera en que podemos ser parte del equipo es valorar el esfuerzo y la dedicación que nuestro hijo o hija pone en su deporte, muchísimo más allá que los resultados, ya que los resultados pueden ser a veces favorecedores y otros no. Sin embargo, siempre hay que valorar lo que nuestro hijo hace para lo que nuestro hijo hace y aporta para el momento deportivo. También podemos apoyar siendo ejemplo de buen comportamiento y de autocontrol aún en los momentos más difíciles del deporte, ¿no? Es muy importante esa parte en la medida en que nuestros hijos nos observan con un buen comportamiento, respetando al rival, respetando al árbitro, respetando a la porra contraria, etcétera. Nosotros les estamos enseñando sin siquiera decirles absolutamente nada, pues nuestro comportamiento, nuestra conducta habla. Por ahí dice una frase famosa que en este momento no recuerdo quién la dijo, pero dice que el ejemplo es la orden silenciosa. Entonces, con el ejemplo que les demos, les estamos dando pauta y guía de hacer y de imitar lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y bueno, también podemos hacer equipo aceptando los éxitos y fracasos de nuestro hijo, de nuestra hija. ¿Por qué? Pues porque esto es también parte del proceso de aprender y de crecer integralmente. Los fracasos o la derrota, como sea que queramos llamarle, es una oportunidad grandiosa para aprender, ¿sí? Porque podemos reestructurar, reorganizar, replantear muchas cosas y también valorar lo que sí se hizo bien, aun cuando los resultados no hayan sido los que esperábamos, ¿no? O los que se habían planteado. Podemos también apoyar aprovechando la experiencia deportiva para fortalecer la relación con nuestro hijo o hija, por ejemplo, simplemente el traslado de la casa al campo deportivo en donde nuestro hijo va a entrenar o competir, tener una conversación, mostrarle interés a nuestro hijo sobre su deporte, sobre que estamos al pendiente y que estamos acompañándolo y que estamos ahí independientemente de lo que suceda. Aprovechar esa experiencia, ese momento es súper importante, sobre todo para ellos, ¿no? También podemos apoyar comprendiendo que padres y entrenadores pertenecen al mismo equipo. Obviamente cada cual con su función, ambas son complementarias y son muy importantes. Nadie le quita la chamba a nadie, ningún rol es más importante que otro, simplemente son diferentes, ambos importantes y complementarios. Es decir, si uno no se da, el otro difícilmente va a lograr su cometido, ¿no? Porque necesita el apoyo del otro. También podemos colaborar con nuestro hijo o hija, organizarse en tiempos y actividades, sobre todo porque en general nuestros hijos siguen estudiando, ¿no? Y debemos apoyarles. ¿Por qué? Porque el estudio debe continuar siendo la prioridad, ¿no? Debemos ayudarles a, por ejemplo, hacer horarios, a qué horas levantarnos, desayunar, a qué horas hacemos tareas, porque tenemos actividades en la tarde como ir a entrenar, etcétera, etcétera. Como cuando los hijos son jóvenes, son pequeños, ellos aún no han desarrollado del todo la habilidad de administrar tiempo y trabajar en ordenar prioridades, pero nosotros como adultos sí. Entonces debemos enseñarlos, ¿no? Y también podemos ayudar comprendiendo que si nuestro hijo o hija pretende ser deportista de alto rendimiento o ya lo es, también nosotros como padres debemos aprender a ser padres o madres de alto rendimiento. También debemos desarrollar habilidades de padres de alto rendimiento y eso implica que nosotros también entrenemos, así como somos parte del equipo, también debemos entrenar en un área diferente a las que entrenan nuestros hijos, pero igual debemos entrenar para ir acompañándolos más o menos a la par, ¿no?
en sintonía y sobre todo en un mismo equipo. En esta diapositiva que estamos viendo en este momento, les comparto algunas recomendaciones para nosotros como padres cuando una competencia está cerca, ¿no? Cuando nuestros hijos están por hacerle frente a una competencia y pues es importante que la tomemos en cuenta, ¿no? ¿Qué podemos hacer para apoyar a nuestros hijos cuando una competencia está a la vuelta de la esquina? Bueno, podemos platicar con ellos y podemos preguntar cómo podemos ayudarles de mejor manera, ¿no? ¿Por qué necesitamos hablar con ellos y preguntar cómo podemos apoyar? Bueno, porque muchas veces, y sin que sea nuestra intención, nuestros comentarios o nuestros comportamientos pueden hacerle sentir presionado o agobiado, preocupado, o incluso podemos distraerle. En la mejor de las intenciones podemos ocasionar eso y no nos estamos dando cuenta. Podemos también apoyarle ayudando a que disfrute su competencia y rinda lo mejor posible. También debemos hacerle saber que lo queremos independientemente del resultado de su competencia, porque muchas veces en mi experiencia me ha tocado ver que los papás se comportan de una manera cuando los hijos van ganando y cuando los hijos pierden o el equipo pierde, su comportamiento es completamente diferente. Es decir, la valía que le dan al hijo depende del resultado. Y ahí estamos lastimando mucho, un poco, pues la autoestima de nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo yo puedo valorar a mi hijo a partir de un resultado deportivo? Cuando eso no tiene nada que ver con el amor que yo siento por ellos, ¿no? Es decir, el amor por nuestros hijos, independientemente del resultado de un partido, de una competencia, no debe estar en juego, ¿sí? Otra recomendación sería que comprendamos cómo nuestros hijos se encuentran en esos momentos en que una competencia está en puerta. La competencia en sí misma ya encierra una carga de estrés muy grande, como para que nosotros sumemos estrés a esta situación, a esta competencia, ¿no? También podemos ayudar permitiendo que nuestros hijos estén lo más tranquilos posibles, tanto antes y durante la competencia. Y si nosotros somos padres privilegiados que podemos acompañar a nuestros hijos a sus competencias, sobre todo cuando viajan, ¿sí? Si tenemos algún problema ajeno al deporte o relacionado con el deporte, evitemos en lo posible transmitírselo, hacérselo saber. Ya habrá otro momento en que podamos compartirle la situación, pero ese momento en que nuestro hijo está a punto de tener una competencia, de verdad que no es el momento, ¿sí?, de hacerle saber lo que está sucediendo, a menos que sea una emergencia. Y dado que si es una emergencia, probablemente nuestro hijo ni siquiera puede estar ahí porque tendríamos que movernos o hacer un cambio, ¿no? Y bueno, una recomendación más sería que evitemos contagiarles nuestro nerviosismo y querer darle recomendaciones, sobre todo las que tienen que ver con cuestiones táctico-técnicas que le competirían más al entrenador, ¿no? Si nosotros queremos darle recomendaciones a nuestros hijos, podría ser algo tan sencillo como decirle: disfruta tu competencia, da lo mejor de ti y aquí estoy apoyándote, ¿no? Y listo, no tiene que ser un decálogo de recomendaciones para nuestros hijos, el simplemente que ellos sepan que estamos ahí, que los queremos y que pase lo que pase, estamos ahí, es suficiente. Y bueno, las recomendaciones le competen al entrenador. Nuestro papel como padre, como madre, es acompañarlo y animarlo a que dé lo mejor de sí mismo. Al final de esta diapositiva está una pequeña tabla, es una pequeña estrategia que les comparto, que pueden poner en práctica. ¿Qué hacer cuando estamos nerviosos como papá o mamá? Bueno, podemos del lado izquierdo de la tabla enlistar qué debo evitar hacer, ¿no? ¿Qué debo evitar hacer cuando me pongo nervioso en una competencia? Hay papás que empiezan a gritar tratando de apoyar y dar indicaciones, etcétera, etcétera. O hay papás que
exigen más de la cuenta o, en fin, incluso que se ausentan. Me ha tocado ver papás que no soportan la presión del momento deportivo y prefieren ausentarse. No se van lejos, pero se van del escenario y sus hijos no los ven, ¿no? Sus hijos no saben qué pasó, simplemente no los ven. Y bueno, por el otro lado de la tabla podemos entonces poner qué sí podemos hacer para favorecer el estar tranquilos, ¿no? Entonces están los dos polos, qué debo evitar hacer cuando estoy nervioso y qué sí puedo hacer para tranquilizarme, ¿no? Muy bien, continuamos y tenemos esta diapositiva que nos dice que el camino a ser un deportista requiere constante superación y sacrificio. Estos dos elementos de superación y sacrificio, bueno, pues sin duda ayudan a forjar el carácter de nuestros hijos y es a través de esto que poco a poco, para algunos cuantos, porque sabemos que el deporte de alto rendimiento no tiene una puerta amplia y grande donde pueden entrar todos, solo para algunos cuantos se realiza el sueño de convertirse en atletas de alto rendimiento, pero debemos estar muy conscientes que esto significa altos costos y también grandes satisfacciones. Entonces aquí la pregunta que nos debemos hacer como padres si tenemos un hijo de alto rendimiento o un hijo que se está perfilando al alto rendimiento es, ¿estamos dispuestos como papás a recorrer y asumir lo que un camino de alto rendimiento significa? ¿Estamos dispuestos a recorrer y asumir este camino junto con nuestros hijos? Porque hay mucho sacrificio de por medio, no solo para el hijo, sino para todos los que lo rodean. Entonces, hay que preguntarnos eso y bueno, de nuestra respuesta dependerá lo que en consecuencia hagamos, ¿no? Bien. Continuando, vamos entonces a entrar ahora con el trabajo con los entrenadores, ¿sí? Sugerencias para los entrenadores a la hora de seleccionar deportistas. Bueno, a la hora de seleccionar deportistas tenemos el hecho de que en general todo niño o joven está interesado en hacer deporte. Entonces, por lo tanto, deberemos darle la oportunidad de hacerlo, ¿no? Como entrenadores debemos buscar que el número de practicantes sea suficientemente amplio para que haya un buen desarrollo de la práctica deportiva, que todos tengan la oportunidad de participar con frecuencia en las competencias, es decir, luego hay entrenadores que tienen favoritos, pero los favoritos resulta ser que faltan muchos, llegan tarde, no cumplen, etc. Y los que son súper cumplidos casi siempre están en la banca, ¿no? Entonces ahí aguas con eso porque podemos estar perdiendo un deportista potencial al que simplemente necesitamos dedicarle un poco más de tiempo. En lo posible debemos buscar un nivel deportivo similar. De esta manera la práctica va a ser muy beneficiosa. Y sobre todo los seleccionados, los que son deportistas seleccionados, por ejemplo, para un equipo, una competencia en particular, deben saber con mucha precisión y claridad qué implica que participen o que hayan sido seleccionados, ¿no? Por ejemplo, días y horarios de competencia, de entrenamiento, que se va a pasar lista y que la asistencia es importante. Y sobre todo que asuman el compromiso de cumplir con las responsabilidades que se les asignan, ¿no? Muy bien, ahora, ¿qué sucede con las normas de funcionamiento interno? Bueno, respecto a esto, es muy importante que los entrenadores sea de lo primero que establezcan, ¿no? ¿Qué son las normas de funcionamiento interno? Bueno, estas son responsabilidades que ayudan al mejor funcionamiento del equipo o del grupo deportivo. ¿Sí? Las normas de funcionamiento interno deben ser pocas y precisas, claras, definidas, es decir, evitar dejar lugar a dudas, apropiadas a las circunstancias y al nivel de exigencia, sobre todo la edad y las habilidades desarrolladas en nuestros deportistas.
deben establecerse, esto es súper importante, deben establecerse al inicio de la temporada, es decir, las normas de funcionamiento interno deben establecerse con anticipación, no ir poniéndolas sobre la marcha porque nos vamos a tropezar pues con el hecho de que no lo hicimos a tiempo, ¿no? Y obviamente deben ser aceptadas con nuestros deportistas. Ahora, debemos entender que las normas de funcionamiento interno deberán incluir penalizaciones, excepciones, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Bueno, deben, perdón, me cambié de diapositiva. En cuanto a las normas de funcionamiento, por ejemplo, podemos establecer el hecho de a qué horas vamos a comenzar los entrenamientos y a qué horas nos vamos a ver, cuánto tiempo antes, por ejemplo, 15 minutos antes de la hora de inicio, media hora antes, por ejemplo, con qué elementos de vestuario y de equipo debemos cumplir, asignar roles, ¿sí? Establecer un sistema de rotaciones para que todos los jugadores puedan jugar un mínimo de partidos a lo largo de la temporada, que los papás no den instrucciones a sus hijos a la hora de los entrenamientos, las competencias, porque es súper común que los papás nos dé por empezar a dar indicaciones en la cancha, ¿no? O en el escenario deportivo donde se encuentra nuestro hijo, no. Esto nos lleva a diapositivas anteriores en donde debemos recordar que nuestro hijo entrenador ya tiene uno, ¿no? Lo que necesita es un papá y el entrenador se encarga de dar las recomendaciones. Bueno, en cuanto a las penalizaciones y excepciones, en ambos casos también se establecen con anticipación. Debe elaborarse un reglamento y bueno, penalizaciones son aquellas razones en las que las normas pueden no ser aplicadas y si son aplicadas pues tienen consecuencias, ¿no? Las penalizaciones son las razones para aplicarlas, deben ser claras, proporcionales a la falta y no llevar perjuicio, ¿no? Por ejemplo, les puedo dar un ejemplo de esto. Un ejemplo puede ser el avisar con anticipación que se va a faltar a un entrenamiento, excepto por causas de fuerza mayor y hay que especificar por qué, ¿no? Y así sucesivamente, por ejemplo, ¿qué pasa si un jugador está constantemente llegando tarde? Esto debe tener una consecuencia, pero esto debe ser establecido con anticipación, ¿sí? Y también las excepciones. ¿Qué ejemplo de excepción puedo poner? Por ejemplo, que un deportista vive muy lejos de donde entrena y debe irse tiempo antes del término de la sesión de entrenamiento porque es el tiempo justo para que tome el último camión, ¿no? Esa es una excepción, es válida debido a la circunstancia, entonces se puede considerar y obviamente esto también se hace al inicio de la temporada, ¿no? Muy bien. Continuamos, ahora vámonos con planificación, establecimiento de objetivos y asignación de roles. Es muy importante que los entrenadores no se vayan al área de improvisar. Sobre todo en edades tempranas, los entrenamientos es muy importante que sean divertidos, variados, entretenidos y que todos estos elementos permitan que los chicos se diviertan. Pero no solamente es la diversión, sino que a través de divertirse estos puedan aprender, ¿no? Obviamente que en su planificación los entrenadores incluyen objetivos a conseguir, ¿sí? Sí me ha tocado en la experiencia que he ido adquiriendo, en la oportunidad de aprendizaje que he ido teniendo, que hay entrenadores que no planifican, es decir, que improvisan, que no tienen un objetivo claro de qué es lo que están buscando con ese entrenamiento que asignaron y por lo tanto, pues sí se entrena, no tengo duda de que sí se entrena, pero
para mi gusto y en mi opinión, se gasta mucha energía y no se encausa esa energía hacia lograr algo en específico. Entonces, por eso es importante la planificación y los objetivos, ¿no? Y también que cada uno de los chicos tenga un rol asignado, por ejemplo, quién recoge los balones, quiénes recogen los balones o el material al final, quién se carga de repartir el agua a los compañeros, quién puede apoyar a un compañero que apenas acaba de ingresar al equipo para que se vaya aclimatando y se vaya sintiendo cómodo y parte del equipo, etcétera, etcétera. Esto es muy importante, son 3 elementos muy importantes. Luego continuamos y también tenemos la organización del equipo técnico, igual asignación de roles, responsabilidades, excepciones, para que cada uno de los miembros del cuerpo técnico, del equipo técnico, tengan una tarea, una responsabilidad que cumplir y todos los roles sean complementarios al final de cuentas, ¿no? Reuniones con deportistas, reuniones con padres, no solamente para cuestiones deportivas. En el caso de deporte a edades tempranas es muy importante también la convivencia, el que los padres de los deportistas se conozcan entre sí, pueden, la verdad es que crear lazos de amistad importantes y los hijos ya tienen esos lazos, entonces es padre que los papás también compartan estas amistades, ¿no? En el área deportiva. Todos estos son elementos que siempre suman al trabajo del entrenador y en general suman a la experiencia deportiva de los chicos, ¿no? Bien, en esta diapositiva les comparto también recomendaciones para entrenadores rumbo a competencia. En este caso es importante que los entrenadores sepan que pueden ponerse muy nerviosos con la competencia que tienen encima y por lo tanto deben estar preparados para controlar su propia ansiedad sin perturbar a los deportistas, ¿no? Es normal, es lógico, el hecho de ser entrenadores y ser adultos no implica que no nos pongamos nerviosos, sí nos ponemos nerviosos, sin embargo, dado que somos adultos tenemos un poquito más de herramientas y de más habilidades para saber manejar estas circunstancias, ¿no? Estas emociones. Bueno, les comparto los entrenadores 2 pequeñas estrategias que pueden hacer. Una, de hecho, es la misma que los papás pueden hacer. ¿Qué hacer cuando esté nervioso? ¿Qué debo evitar y qué puedo hacer para tranquilizarme? Y la otra estrategia es anticipar dificultades, ¿no? ¿Con qué posibles dificultades me puedo topar en la competencia? Que me expulsen a un jugador, que me expulsen a mí, que lastimen a uno de mis jugadores, que el árbitro en decisiones favorezca al rival o al equipo contrario. ¿Qué puedo hacer si eso sucede, no? Entonces, en la medida en que establezcamos posibles dificultades con las que podamos toparnos, también podemos generar posibles dificultades. Esto nos va a dar mayor capacidad de control de la situación, obviamente en aquello que nosotros podemos controlar. No podemos controlar la decisión del árbitro, pero sí podemos controlar cómo yo puedo reaccionar o comportarme en base a lo que el árbitro decida, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí les dejo esas 2 estrategias, esas recomendaciones y continuamos con la plática. Bien. Tenemos aquí que el entrenador es quien mejor puede ayudar a los deportistas, pues es quien comprende cómo se sienten, ¿sí? Y de esa manera, al comprender esto no implica que tenga que dejar de exigirles. Hay que exigirles, por supuesto, pero hay que ser autocontrolados. Y esto nos hace recordar la estrategia 1. En competencia, entrenadores, en competencia ya no es momento de exigir que mejoren, ¿sí? Mejor hay que ayudarles a que den lo mejor de sí mismos. Hay que procurar que estén tranquilos antes de competir, que tengan estrategias claras para la competencia y que se hayan visto con anticipación. Hay que ser como entrenadores muy claros, muy específicos y centrarnos en lo que sí queremos que hagan, ¿sí? Procurar que nada les tome por sorpresa y sepan reaccionar ante cualquier contratiempo. A esto nos toca con la
estrategia 2, que es la anticipación de dificultades. Y obviamente ayudarles a que estén menos agobiados y evitar sobreexigirles, ¿no? Es muy importante que estemos conscientes que debemos evitar echar más piedras a la mochila psicológica de nuestros deportistas. Al contrario, debemos ayudarles a que su mochila pese lo menos posible, sobre todo de frente a una competencia. Bien, ahora a la hora de dar instrucciones, entrenadores, las instrucciones deben ser breves, claras, precisas. Centrarnos en lo que espero del deportista, en lo que sí quiero que haga y, por supuesto, acompañar la instrucción con mi ejemplo, con mi lenguaje verbal, es decir, mostrarle con mi ejemplo, con mi acción, con mi ejecución, con una ejecución, con mi conducta, cómo espero que él accione, cómo espero que él haga el movimiento, la ejecución que le estoy pidiendo, ¿no? Muy bien. Ahora, nuestras exigencias como entrenadores deben ser con base en objetivos, que ya habíamos hablado de esto antes, ¿sí? Y nuestros objetivos deben estar apegados a expectativas realistas, ¿sí? En base a las capacidades de nuestros deportistas y a los logros que han ido teniendo. Deben ser exigencias positivas y deben ser también muy claras. Debemos estar muy conscientes que los entrenadores son ejemplo. Entonces, podemos no decirle nada en palabras a los deportistas, pero nuestro comportamiento les dirá mucho. Entonces, es de ahí la importancia que aprendamos a controlar, a manejar nuestro propio temperamento, nuestras conductas, porque aunque no queramos, lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer será un ejemplo para ellos. Llamadas de atención. Entrenadores, porfa, eviten llamarle la atención con gritos o peor aún, con malas palabras u ofensas a los deportistas. Eviten, por favor, también llamarles la atención de esa manera enfrente de los demás. Eviten ridiculizarlos. No hay necesidad de eso. Si se trata de un caso muy particular, lo pueden tratar de manera separada. Ahora que si desean que esa experiencia sea de aprendizaje para todos, simplemente eviten sugerencia, claro, ponerle nombre y apellido, ¿no? Háblenlo en general, ¿sí? Hablen que una situación se dio y que pasó esto o aquello, sin nombre y apellido, de manera que la persona en cuestión no se sienta señalada y no se sienta expuesta ante los demás. Ya en un momento aparte, podemos hablar con ellos, pero sobre todo esto implica que seamos autocontrolados a la hora de llamarles la atención, ¿no? Y bueno, finalmente esta es la última diapositiva. Con esto cierro la cápsula, mi intervención de haciendo equipo con los entrenadores y los papás. Les agradezco muchísimo su atención. Espero haya sido de su agrado el tema y lo que aquí compartí con ustedes. Y bueno, les comparto también finalmente datos de contacto en caso de que por ahí tengan alguna duda, alguna pregunta, o simplemente un comentario para compartir. Será muy grato para mí poder leerles o escucharles dependiendo del medio que utilicen para contactarme. Aquí estoy a la orden. Muchísimas gracias por compartir este espacio hoy conmigo. Doctor. Muchísimas gracias, maestra. Le agradezco bastante. Voy a tomar la presentación. Sí. Muchísimas gracias. Agradecemos a la maestra Gabriela Molina Bedoya por su gran participación en esta cápsula. Sí, les recuerdo a todos ustedes suscribirse al canal de Redeca. Aquí va a estar lo que es su cápsula, maestra, dentro de poquito. Y dentro de lo que es la página o el canal de YouTube de Redeca, para que se logren ustedes suscribirse y
ahí vamos a ir colocando las cápsulas que vamos presentando a cada uno de ustedes. Pues los esperamos en nuestra próxima cápsula. Muchas gracias por lo que es su asistencia. No se vio, ¿verdad? Lo que es la pantalla mía, ¿verdad? Ahí está. Ok, aquí está el canal de Redeca, entonces aquí vamos a ir colocando lo que son las cápsulas. Aquí va a estar lo que es su cápsula, maestra. Pues muchísimas gracias. Les agradezco bastante a cada uno de ustedes y pues en breve vamos a poner esta cápsula. Gracias, maestra. Maestra Gaby. No, gracias a ustedes. Un abrazo para cada quien. Hasta luego. Igualmente, gracias. Buenas tardes.